Hay algo que he observado después de años explorando la mente humana, algo inquietante, algo que incomoda, algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Quienes han despertado, aunque sea por un instante, ya no se enamoran como antes, y no porque hayan perdido la capacidad de amar, no porque se hayan vuelto fríos o distantes, sino porque su percepción ha cambiado de una forma tan radical que aquello que antes llamaban amor romántico comienza a sentirse como una sombra, como un reflejo distorsionado de algo infinitamente más grande y más real. Y lo verdaderamente perturbador es esto: casi nadie está preparado para escuchar lo que esta comprensión implica para sus relaciones, su identidad y su forma de vincularse con el mundo. Hace años, mientras trabajaba con chamanes huicholes en la Sierra de Jalisco, conocí a un anciano llamado don José Matsua, un hombre que no miraba desde los ojos, sino desde algo más profundo, y un día me dijo una frase que en ese momento no comprendí del todo, pero que se quedó resonando dentro de mí como una pregunta viva. Jacobo, cuando aprendes a ver de verdad, ya no puedes perderte en otro, porque descubres que ese otro nunca estuvo separado de ti. Si alguna vez llegas a entender esto con todo tu ser, nunca volverás a amar, relacionarte o sufrir de la misma manera. Durante décadas de investigación desarrollé lo que llamo la teoría sintérgica, y lo que ésta propone es incómodo para la mente convencional. La realidad no es algo que existe ahí afuera, independiente de nosotros, esperando ser percibida. La realidad es un campo vivo, una red, un entramado donde la conciencia y el universo se entrelazan en un proceso constante de cocreación. Imagina por un momento que tu mente no está encerrada dentro de tu cerebro, sino que tu cerebro funciona como una antena que sintoniza un campo de conciencia infinitamente más amplio. Esto no es metafísica poética ni espiritualidad abstracta, es exactamente lo que los datos neurofisiológicos han mostrado una y otra vez en laboratorio. Y aquí es donde todo lo que creía sobre el amor empieza a desmoronarse lentamente. Antes de continuar, déjame decirte algo importante. Este viaje no tiene sentido si lo hago solo, porque si lo que estás escuchando resuena contigo, si sientes que algo se mueve dentro de ti mientras escuchas estas palabras, entonces no es casualidad. Suscríbete, deja un comentario diciéndome desde qué país estás viendo esto y dime qué estás sintiendo ahora mismo, porque esto no es un monólogo, es una conversación entre conciencias que están recordando algo antiguo. Ahora sí, volvamos a la pregunta incómoda que casi nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Por qué los despiertos ya no se enamoran? Para responderte necesito llevarte a un territorio inestable, a un lugar donde tus certezas más queridas comienzan a tambalearse, porque el enamoramiento, tal como lo entendemos en nuestra cultura, es fundamentalmente un fenómeno de proyección. No te enamoras de la persona, te enamoras de la imagen que tu mente construye sobre ella. Tu cerebro toma ciertos rasgos, ciertas cualidades, y sobre ellos proyecta deseos, expectativas, heridas no resueltas, carencias antiguas, necesidades emocionales que vienen arrastrándose desde la infancia. Es un proceso automático, inconsciente, donde el sistema nervioso intenta cerrar ciclos emocionales que quedaron abiertos hace mucho tiempo. La mayoría de las relaciones fracasan exactamente por esto, y casi nadie lo sabe ni se atreve a mirarlo de frente. Pero cuando la conciencia se expande, aunque sea brevemente, algo cambia de manera irreversible, como si se encendiera una luz en una habitación que siempre estuvo oscura. De pronto ves al otro no como una idealización, sino como lo que realmente es, un ser humano complejo, contradictorio, vulnerable, tan imperfecto como tú. Y entonces ocurre lo más devastador para el ego romántico. Descubres que en el nivel más profundo de la conciencia no existe una separación real entre tú y el otro, que ambos son manifestaciones del mismo campo, ondas del mismo océano, expresiones distintas de una misma realidad. Y si ya estás unido a todo, ¿qué sentido tiene buscar fusión en otra persona? Recuerdo una experiencia durante una meditación profunda en la que, en cierto punto, la sensación de estar contenido dentro de los límites de mi cuerpo simplemente se disolvió. No desapareció el cuerpo, desapareció la idea de que yo era solo eso, y en ese estado podía percibir a las personas a mi alrededor no como entidades separadas, sino como patrones de energía dentro del mismo campo que yo habitaba. En ese estado era imposible sentir posesión, imposible sentir dependencia, imposible ese anhelo desesperado que solemos confundir con amor, porque ya estaba unido a todo, y cuando ya estás unido, no puedes buscar unión. Y aquí aparece la paradoja que casi nadie comprende hasta que la vive. Cuando dejas de enamorarte en el sentido convencional, cuando sueltas la necesidad de proyección y posesión, es cuando por primera vez puedes amar de verdad. Pero este amor no necesita, no exige, no se aferra, es un amor que simplemente es. Los datos del laboratorio muestran algo extraordinario. Cuando una persona alcanza estados de alta coherencia cerebral, su campo electromagnético se vuelve más armónico, más estable, más amplio, y puede entrar en resonancia directa con el campo de otras personas.
Esto explica por qué algunas conexiones se sienten profundas sin esfuerzo y otras se sienten agotadoras desde el primer día. En ese estado, el amor deja de ser algo que haces hacia alguien específico y se convierte en el estado mismo de tu conciencia expandida. Y déjame ser claro, porque esto suele malinterpretarse, no estoy diciendo que los despiertos sean fríos, distantes o incapaces de intimidad, todo lo contrario. La conexión se vuelve más profunda, más real, pero ya no está basada en la necesidad, en el miedo a la soledad o en la urgencia de completarse a través del otro, sino en el reconocimiento de que la persona frente a ti es otra expresión del mismo misterio que tú eres. Es una conexión basada en reconocimiento, no en carencia. He pasado años estudiando el cerebro humano y cada dato me ha llevado a la misma conclusión inevitable. No somos entidades aisladas encerradas en cápsulas de carne y hueso, somos nodos en una red infinita de conciencia, puntos de concentración de un campo que lo abarca todo. Cuando comprendes esto de verdad, no solo intelectualmente sino con cada fibra de tu ser, el mundo entero cambia de color, porque el enamoramiento convencional siempre contiene carencia, siempre parte de la sensación de que algo te falta y de la ilusión de que el otro puede llenarlo. Pero ningún ser humano puede llenar el vacío existencial de otro, y sin embargo la mayoría de las relaciones se construyen sobre esa expectativa imposible, una expectativa que inevitablemente termina en frustración. Los despiertos ya han visto a través de esta ilusión. Han experimentado, aunque sea por un instante, un estado de plenitud que no depende de nadie ni de nada externo, y una vez que has probado esa plenitud, ya no puedes volver a buscar fuera lo que sabes que existe dentro. No es que ya no quieran compañía, intimidad o conexión, es que ya no la necesitan desde ese lugar desesperado, urgente y carente que caracteriza el enamoramiento, y desde esa soledad llena, habitada, pueden relacionarse con otros sin urgencia, sin fusión y sin drama. Hubo una experiencia particularmente intensa con un curandero mazateco que transformó por completo mi relación con todo lo que creía conocer. Estábamos en la oscuridad absoluta de una choza, apenas sostenidos por el canto ritual que él entonaba mientras sus susurros parecían tejer patrones invisibles en el aire, patrones que yo podía percibir incluso con los ojos cerrados, y en algún punto de la noche la frontera entre su conciencia y la mía dejó de ser sólida y se volvió permeable, porosa. Como si ambos estuviéramos habitando una zona compartida sin perder nuestra identidad individual. Y lo que comprendí en ese instante cambió para siempre mi forma de entender el amor. No fue que yo me convirtiera en él ni que él se disolviera en mí, sino que apareció un espacio de solapamiento, un territorio común donde ambos éramos expresiones de algo más grande, y fue ahí donde entendí que esta experiencia de comunión sin pérdida del yo es lo más cercano a lo que podríamos llamar amor verdadero, un amor que no absorbe ni posee, sino que reconoce. Si llegas a comprender esto, todo lo que crees saber sobre las relaciones empieza a reordenarse desde la raíz. El problema es que nuestra sociedad no tiene palabras para describir este tipo de experiencia. Hemos reducido el amor a categorías estrechas y funcionales: amor romántico, amor familiar, amor de amistad, pero lo que experimentan los despiertos no encaja en ninguna de ellas, porque no es un amor dirigido a un objeto específico, sino un estado del ser, una cualidad de la conciencia misma. Cuando vives desde ese estado, todas tus relaciones se impregnan de esa misma profundidad, pero ninguna se vuelve posesiva, exclusiva o dependiente, como suele ocurrir en el romance convencional, y sé que para algunos esto puede sonar frío, como si estuviera describiendo una vida sin fuego ni intensidad, pero la realidad es exactamente la opuesta. La pasión no desaparece, se transforma. En lugar de una pasión que arde y consume, que necesita constantemente estímulos externos, se convierte en una pasión que se alimenta de sí misma, que nace del simple hecho de estar vivo, consciente y plenamente presente en este misterio inexplicable que es la existencia. He trabajado con muchas personas que, tras experiencias profundas de despertar, sienten que han perdido la capacidad de enamorarse románticamente, y al principio aparece en ellas un duelo silencioso, una sensación de pérdida que se manifiesta en preguntas como: ¿qué me pasa? ¿Por qué ya no siento esas mariposas, ese deseo urgente de fundirme con alguien? Y aquí es donde la mayoría cree que algo se rompió, cuando en realidad algo se abrió. Mi respuesta siempre ha sido la misma: no has perdido nada, has ganado algo infinitamente más valioso. Has ganado la capacidad de ver a las personas como realmente son y no como proyecciones de tus carencias, y desde esa claridad ya no eliges desde la necesidad, sino desde la preferencia consciente, desde la resonancia genuina. Esto es lo que permite relaciones más libres, más honestas y sorprendentemente más profundas. La teoría sintérgica propone que la realidad se organiza a niveles de complejidad creciente, desde lo cuántico hasta los estados más expandidos de la conciencia, y cada nivel tiene sus propias leyes y patrones. El enamoramiento opera en los niveles más densos, condicionados por la biología, la psicología y las estructuras sociales, y no hay nada malo en ello. Es parte de la danza de la vida.
Pero cuando tu conciencia aprende a operar en niveles más sutiles, esos patrones dejan de atraparte, del mismo modo que alguien que ha descubierto la tercera dimensión ya no puede volver a percibir el mundo únicamente en dos. La percepción, una vez expandida, no puede contraerse sin costo. Lo mismo sucede con el amor. Una vez que has experimentado ese amor sin objeto, ese amor que es la naturaleza misma de la conciencia expandida, el enamoramiento romántico se siente como una versión reducida de algo mucho más vasto, aunque esto no significa indiferencia emocional, sino todo lo contrario. Cuando sueltas las proyecciones y expectativas, te vuelves más sensible, más receptivo, más capaz de percibir los matices sutiles de cada encuentro. Es como retirar un velo y comenzar a ver y sentir con una claridad que antes era imposible. Y entonces surge la gran pregunta que muchos temen formular. Si los despiertos no se enamoran, ¿viven solos? La respuesta es no necesariamente. Muchos despiertos tienen relaciones, pero la naturaleza de esas relaciones es radicalmente distinta. No se basan en llenar vacíos, sino en potenciar plenitudes, como dos ríos que fluyen en la misma dirección sin perder su cauce. Este tipo de relación no debilita, fortalece a ambos. Desde mis investigaciones he observado que el cerebro no solo procesa información, sino que genera realidad. Cada pensamiento y emoción moldea el campo neuronal que determina tu experiencia, y cuando estás atrapado en la montaña rusa del enamoramiento, euforia, ansiedad, idealización y desilusión, estás creando una realidad frágil y condicionada. Los despiertos han aprendido, consciente o intuitivamente, a generar una realidad distinta, donde la plenitud no depende del comportamiento de otro, y cuando descubres que la fuente de todo lo que buscabas afuera siempre estuvo dentro, tu relación con los demás cambia de forma irreversible. Aquí comienza la verdadera libertad relacional. En estados profundos de conciencia expandida hemos medido cambios cerebrales que no se limitan a un solo individuo, sino que influyen en quienes lo rodean, como si la coherencia de una mente pudiera inducir coherencia en otras, y esto transforma por completo nuestra comprensión de las relaciones humanas. Relacionarte desde ese estado no es solo ofrecer compañía, es ofrecer un campo de coherencia que pueda ayudar al otro a recordar su propia plenitud, y esto es infinitamente más transformador que cualquier enamoramiento romántico. Y aquí aparece la paradoja final. Cuando dejas de buscar amor afuera, cuando ya no necesitas enamorarte para sentirte completo, es cuando se vuelven posibles las conexiones más auténticas, porque ya no proyectas carencias ni expectativas imposibles. Ves al otro como es y desde ahí puede surgir una intimidad lúcida, una compañía libre y una celebración genuina del encuentro. Los chamanes me enseñaron algo que hoy la ciencia empieza a confirmar. La separación entre observador y observado es una ilusión, y si la separación es ilusoria, también lo es el enamoramiento que se basa en ella. Aferrarte a esa ilusión es una de las formas más sutiles en las que el ego se protege. Despertar no significa perder la belleza del amor, sino ver más allá de ella, reconocer que nunca estuviste separado y que nunca necesitaste fusionarte con nadie para estar completo. Este camino no es fácil, hay momentos de soledad y nostalgia, pero esa incomodidad es temporal, y del otro lado hay una libertad y una paz que ninguna relación basada en la carencia podría ofrecer. Si ya no puedes enamorarte como antes, no estás roto, estás despertando. Los despiertos no se enamoran porque ya están enamorados, de la vida, de la conciencia y del misterio infinito de existir, y desde ese enamoramiento primordial pueden relacionarse con otros con una profundidad y una autenticidad que el amor condicionado jamás podría alcanzar. Que siempre estuvo ahí, esperándote, pero que tu propia necesidad de enamorarte te impedía reconocer. Los despiertos han atravesado ese velo y han observado, con una claridad casi incómoda, sus propios mecanismos de proyección funcionando en tiempo real. Y cuando ves eso, cuando lo reconoces sin excusas, comprendes que gran parte de lo que llamas realidad externa es, en gran medida, una construcción interna, una película que tu mente edita sin avisarte, y entonces ya no puedes participar en el juego del enamoramiento con la misma inocencia, con la misma entrega ciega. No es que no quieras, es que ya no puedes, porque sería como intentar volver a creer en Santa Claus después de haber visto a tu padre poniéndose el disfraz. Puedes recordarlo con ternura, pero no puedes desver lo que viste. Y lo que voy a contarte ahora es exactamente el momento en que mi mente dejó de poder fingir amor como antes. Hace años tuve una experiencia que ilustra esto con precisión. Estaba en un estado profundo de meditación, y de pronto, comencé a observar mi propia actividad mental como si fuera un testigo externo. Podía ver cómo la mente tomaba fragmentos de información sensorial y los procesaba a través de filtros culturales, biológicos y psicológicos, hasta construir eso que yo llamaba mi realidad, y en ese mismo instante vi con brutal honestidad cómo ese proceso operaba también en mis relaciones. Vi que había fabricado una imagen de alguien que amaba,
Una imagen construida con fragmentos reales mezclados con proyecciones masivas de lo que yo necesitaba que esa persona fuera para sostener mi identidad, mi seguridad, mi narrativa. Si entiendes esto, vas a detectar en ti, y en los demás, la raíz oculta de casi todas las decepciones amorosas antes de que ocurran. Cuando lo vi, cuando realmente lo vi sin justificarlos, algo se quebró dentro de mí, pero no fue doloroso, fue liberador, porque por primera vez pude mirar a esa persona sin el filtro de mis necesidades. Y lo más sorprendente fue esto: la persona real era mucho más interesante, mucho más compleja, mucho más hermosa que mi proyección, como si al caer la fantasía apareciera el verdadero milagro. A veces, lo que llamas perder la magia es en realidad recuperar la verdad. Pero esa revelación me empujó hacia un territorio todavía más profundo, hacia una pregunta que me ha perseguido durante décadas. Si nunca conocemos al otro tal como es, si siempre interactuamos con nuestras propias construcciones neuronales, entonces, ¿existe realmente el otro? ¿O todo es una danza de patrones dentro de un único campo de conciencia? La teoría sintérgica sugiere algo inquietante y hermoso a la vez. Ambas cosas pueden ser verdaderas simultáneamente. Existe un campo objetivo, una realidad que no depende de tu opinión, pero la forma en que experimentas ese campo está completamente determinada por la estructura de tu conciencia. Es como una radio, las ondas están ahí, pero la música que escuchas depende de la frecuencia a la que estás sintonizado. Y aquí viene lo decisivo: el enamoramiento no solo pasa, también te sintoniza, y te encierra en una frecuencia. El enamoramiento romántico mantiene tu radio anclada en una banda muy específica y limitada, la banda de la dualidad, de la separación, de la necesidad y la expectativa. Pero existen otras frecuencias, otras formas de sintonizar tu conciencia, donde la experiencia cambia por completo. En esas frecuencias, la distinción entre tú y el otro se vuelve más suave, más porosa, no desaparece del todo porque eso sería confusión o fusión enfermiza, pero se vuelve permeable, y en esa permeabilidad surge una forma de relacionarte que es, al mismo tiempo, más íntima y más libre que cualquier cosa que el enamoramiento pueda ofrecer. Cuando pruebas esta forma de conexión, el drama deja de parecer pasión, y empieza a parecer ruido. Los chamanes lo describen en su propio lenguaje, hablan de ver con el corazón, de sentir al otro desde dentro, de una comunión que no necesita palabras ni gestos. Durante mucho tiempo pensé que era metáfora, poesía, belleza cultural, pero después de años de investigación, de medir campos electromagnéticos, de analizar coherencia cerebral y de estudiar fenómenos de sincronización neuronal entre personas, empecé a comprender que no es metáfora. Es una descripción literal de un fenómeno que la ciencia occidental apenas está aprendiendo a medir. Lo que parecía místico era, en realidad, mensurable. Cuando dos personas interactúan desde un estado de conciencia expandida, sus sistemas comienzan a sincronizarse de maneras detectables. Las ondas cerebrales pueden oscilar en patrones coordinados, los ritmos cardíacos tienden a alinearse, incluso la respiración se armoniza, como si ambos sistemas nerviosos reconocieran su origen común en un campo mayor y comenzaran a resonar en una especie de música compartida. Y esa resonancia produce una conexión más profunda y más satisfactoria que la montaña rusa del enamoramiento, pero también es más sutil, más quieta, menos dramática. Y nuestra cultura es adicta al drama, confunde intensidad con verdad y ansiedad con amor. Si alguna vez te enamoraste y sufriste sin razón, esto va a explicarte exactamente por qué. He visto parejas que llevan décadas juntas y aún operan desde los mismos patrones del enamoramiento romántico: altibajos, celos, necesidades insatisfechas, expectativas cruzadas, pequeñas deudas emocionales que se acumulan. Y también he visto parejas que se conocieron hace poco, pero se relacionan desde un espacio de conciencia expandida, donde cada encuentro se siente fresco, donde no hay resentimiento acumulado porque no hay expectativas imposibles que puedan ser traicionadas. La diferencia es palpable. Es la diferencia entre dos personas que intentan salvarse mutuamente de su soledad existencial, y dos personas que ya están completas y simplemente disfrutan compartir su completitud. Si construyes una relación para que te salve, tarde o temprano esa relación se rompe bajo el peso de esa misión. Pero quiero ser extremadamente claro aquí, porque hay un riesgo en malinterpretar lo que digo. No estoy sugiriendo que debas forzarte a dejar de enamorarte, ni que reprimas tus emociones, ni que adoptes un ideal de desapego frío y distante. Ese sería el error más grande. El despertar no es una actuación, no es algo que haces para impresionar a nadie. Es algo que te sucede cuando dejas de empujar, cuando dejas de controlar y permites que la conciencia se expanda por su propia naturaleza. El amor real no nace de la fuerza, nace de la claridad. El enamoramiento tiene su lugar, su belleza, su función. Para muchas personas incluso es un portal inicial hacia conexiones más profundas.
El problema no es el enamoramiento en sí, el problema es quedarte atrapado ahí y convertir esa experiencia intensa en el único modelo de lo que debería ser el amor. Es como probar un postre delicioso y decidir que, a partir de hoy, solo comerás postres. Te perderías el resto del banquete. Lo que los despiertos hacen no es rechazar el enamoramiento, es trascenderlo, y eso cambia las reglas del juego. Trascender no significa negar ni suprimir, significa incluir y ir más allá. Es como aprender matemáticas avanzadas. La aritmética sigue existiendo y sigue siendo útil, pero ya no es el límite. El enamoramiento romántico es la aritmética del amor, básico, intenso, fundamental, donde casi todos empezamos, pero hay cálculos infinitamente más complejos y hermosos esperando ser descubiertos. Y lo más fuerte es esto, no llegas a un despertar final, lo atraviesas una y otra vez, en capas. Me tomó años comprenderlo. El verdadero despertar no es un evento único, no es una iluminación definitiva después de la cual todo queda resuelto. Es un proceso continuo, una apertura que no termina. Hay días en que siento que vivo en gracia, donde todo fluye y la conciencia está clara, y hay días en que vuelvo a patrones viejos, a la necesidad, a esa sensación de incompletitud. Y ambos estados son parte del camino, porque el despertar no te convierte en un ser perfecto, te convierte en alguien cada vez más consciente de sus propias construcciones, de sus ilusiones, de sus filtros. La diferencia no es nunca caer, es saber que estabas soñando cuando caes. Por eso, cuando digo que los despiertos ya no se enamoran, no hablo de seres impecables que alcanzaron un estado final, hablo de personas que han visto a través del velo, aunque sea temporalmente, y una vez que ves, no puedes fingir que no viste. Es como despertar de un sueño, puedes volver a dormirte, pero ya sabes que estabas soñando, y esa conciencia lo cambia todo. Y ahora viene la parte que al principio me pareció aterradora, y después se volvió la más liberadora de todas. En mis años de investigación llegué a una conclusión: no existe un tú fijo y permanente que tiene experiencias. Existen experiencias que crean, momento a momento, la ilusión de un tú. La identidad es un patrón emergente de la actividad neuronal, recreándose constantemente, y si tu identidad es fluida, si es una construcción continua, entonces la posibilidad de transformación es infinita. Puedes estar completamente identificado con los patrones del enamoramiento en un instante, y en el siguiente, si la conciencia se expande, esos patrones pueden disolverse, no porque los hayas exterminado, sino porque el campo de tu conciencia se hizo demasiado amplio para que esos patrones dominen toda tu experiencia. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte víctima de tus emociones y empiezas a sentirte dueño de tu presencia. Es como salir de una habitación oscura hacia la luz del sol. La oscuridad no deja de existir, simplemente deja de ser todo lo que puedes ver. Y esto me devuelve a una distinción que casi siempre se confunde: enamoramiento y amor no son lo mismo. El enamoramiento es un estado emocional intenso dirigido a un objeto específico, condicionado por expectativas y necesidades. El amor verdadero, del que hablo, es un estado del ser, no está centrado en alguien, no pide, no exige, no negocia, no tiene expectativas secretas. Es la naturaleza de la conciencia cuando está alineada con su fuente. El enamoramiento te agita, el amor te ordena. Los místicos lo han descrito con distintos nombres. Los sufíes hablan del amor divino sin objeto, los budistas de la benevolencia universal, los cristianos del ágape. Y yo, como científico, te digo, esto no es misticismo vago, es un estado neurofisiológico específico que puede ser estudiado. Cuando el cerebro alcanza coherencia, cuando regiones distintas funcionan de manera sincronizada, emerge de forma natural una experiencia subjetiva de amor universal, como música que aparece cuando una orquesta está afinada. No fuerzas la música, simplemente sucede. Y aquí está la clave que casi nadie quiere aceptar: el enamoramiento romántico puede interferir con esa coherencia. La ansiedad, los celos, la necesidad de validación, la interpretación obsesiva de gestos y silencios, la vigilancia constante, todo eso fragmenta la mente. Es imposible sostener coherencia en medio de ese caos interno. Por eso el enamoramiento, aunque placentero, también es agotador, te mantiene en alerta, te vuelve dependiente de señales externas, te hace vivir en el que quiso decir, ¿por qué no respondió?, ¿qué pasará mañana? Si confundes esa alerta con amor, repetirás el mismo ciclo una y otra vez, solo con diferentes rostros. Los despiertos han salido de ese estado no por apatía, sino porque encontraron un centro estable en su propia conciencia que no depende de la reacción de nadie. Y desde ese centro pueden relacionarse sin urgencia, sin control, sin agenda oculta, sin expectativas secretas, pueden estar presentes de verdad, y eso, solo eso, hace posible la intimidad real.
La intimidad comienza cuando ya no necesitas actuar para ser amado. Porque la verdadera intimidad no existe cuando estás interpretando un papel para mantener al otro cerca. La verdadera intimidad nace cuando puedes ser completamente tú, con tus contradicciones, tus sombras, tus imperfecciones, y solo puedes permitirte eso cuando no estás desesperado por retener la relación. El enamoramiento, en su raíz, suele ser miedo disfrazado, miedo a la soledad, miedo a la insignificancia, miedo a tu propia vastedad interior, y buscas en el otro un refugio, una salvación. Pero aquí está la verdad que duele, y libera: nadie puede salvarte de tu propia existencia. Los despiertos han mirado ese miedo de frente, han atravesado la aparente soledad, la mortalidad, el vacío, y al quedarse ahí, sin huir, han descubierto algo que lo cambia todo. El vacío no está vacío, está lleno de presencia. Y cuando reconoces eso con el cuerpo entero, con la sangre y los huesos, ya no necesitas que alguien te complete, ya no necesitas fusionarte, porque comprendes que la separación misma fue siempre la ilusión fundamental. Nunca estuviste solo. Despertar no significa dejar de amar, significa recordar desde donde amas. Cuando atraviesas el velo de la proyección, el enamoramiento pierde poder y el amor gana verdad. Ya no buscas que alguien te complete, porque descubres que nunca estuviste incompleto. Desde esa plenitud, las relaciones dejan de ser refugios y se vuelven encuentros conscientes. No estás roto, estás recordando quién eres. Si esto resonó contigo, quédate aquí, suscríbete y deja los comentarios qué parte te movió por dentro, porque este camino no se recorre solo.